Bienvenidos a la unidad número 5 que cubrimos la dimensión tecnológica. Ya hemos cubierto la dimensión de los fines de la organización, que le llamamos dimensión teleológica, la del diseño estructural, que dijimos que era una dimensión vertical, y luego la dimensión de los procesos, que la llamamos dimensión horizontal porque justamente atravesaba a toda la organización. Bueno, precisamente la dimensión tecnológica está asociada a esta visión transversal porque la tecnología también es una capa transversal que atraviesa a toda la organización. Pero también la tecnología potencia las otras dimensiones y está totalmente relacionada. Especialmente en el siglo XXI, cuando dentro de todas las tecnologías que la humanidad ha desarrollado y que nos han permitido llegar hasta donde estamos en términos de innovación, hoy por hoy tenemos una gran tecnología que es la de la información y el conocimiento que ha pasado a ser de algo totalmente periférico o instrumental para convertirse en algo que le da racionalidad a las organizaciones. Entonces, el análisis de la innovación tecnológica es un análisis importante que hace al core del análisis de las organizaciones, porque determina el nivel de cumplimiento o la eficiencia de las organizaciones en el cumplimiento de sus fines en términos de estar actualizado con la innovación tecnológica y el gran cambio que este tipo de tecnología ha impactado. Recuerden que no solamente impacta en la organización, en realidad esta capa y este tipo de tecnología define nuestra vida hoy en día, nuestra sociedad en su conjunto, cuando hablamos de la sociedad del conocimiento. Entonces, el primer bloque refiere a la tecnología como dimensión analítica organizacional. ¿Y por qué decimos esto? Porque la tecnología es un conocimiento aplicado. Es decir, hay una relación entre tecnología y conocimiento. Y la tecnología implica un saber que define el hacer. Está asociada con la transformación de insumos en los bienes y servicios. La tecnología en su conjunto, la tecnología en general, quiere decir entonces un conocimiento utilizable con el objeto de transformar elementos materiales y simbólicos en bienes y servicios. Y me paro en este punto. Puede ser tangible, como la transformación de un producto a través de un equipamiento, de una máquina que por un fenómeno físico o químico transfiere y transforma y genera un producto distinto, pero también le llamamos tecnología y a la transformación de insumos simbólicos como son los datos. Entonces, el servicio que se provee no siempre es tangible, pero implica conocimiento, implica transformación de datos y a través de ese dato se cambia la realidad por impacto de un conocimiento, un saber preciso que tiene cada organización. Esto nos lleva a hablar de tecnología organizacional, que también es un tipo de saber que se da en cada organización respecto a cómo se hacen las cosas. El conocimiento organizacional y la tecnología organizacional tiene tres características. Son replicables, es decir, puede perfectamente ser codificado en manuales, software, artefactos y luego quien se integra a esa organización aprende esa forma de actuar y la replica. También es aplicable, es decir, tiene un valor práctico comprobado para mejorar la eficiencia o para resolver problemas. Por lo tanto, cada organización puede mirar y analizar cómo otra organización similar resuelve sus problemas y copia de alguna forma, toma ese saber práctico y lo aplica en su institución. Y por estas dos características es un saber socializado, que se socializa rápidamente, es un saber que se difunde, porque es aceptado por otros actores, ven la utilidad que tiene y lo transfieren. A su vez, las tecnologías organizacionales tienen una característica cuya definición está emparentada con la visión que habíamos visto en los procesos. Es decir, hablamos de tecnologías centrales y tecnologías de gestión. Como se pueden imaginar, las tecnologías centrales están asociadas con satisfacer los objetivos principales de la organización.
Entonces, por ejemplo, en una universidad, las plataformas tecnológicas como Moodle o el sistema Guaraní que utilizamos para gestionar a los datos que tienen que ver con nuestros y nuestras estudiantes son tecnologías centrales. En un hospital, el software de historia clínica electrónica es central. En una institución pública, el sistema documental para tramitar los expedientes electrónicos o digitales son tecnologías centrales. Pero a su vez hay otras tecnologías que son las que proveen apoyo a las decisiones o las que permiten la provisión de insumos. Entonces, todas esas tecnologías le vamos a llamar tecnologías de gestión. Luego de haber definido entonces qué es tecnología en su sentido amplio, el concepto de tecnología a nivel organizacional, pasamos a ver esta tecnología específica que es sobre la cual vamos a trabajar mayormente, y es la tecnología de la información. Hasta hace un poco tiempo le llamábamos TICs porque decíamos que eran tecnologías de información y comunicación, pero hoy hemos entendido, tal como lo dije arriba, que toda la información que se traslada necesariamente implica comunicarse. Entonces hoy hemos achicado el nombre, le decimos TI, tecnología de la información, entendiendo que se socializa, que se comunica, si no es un conocimiento tácito que queda en la mente de una persona y no es del que estamos hablando ahora. La tecnología de la información, en su aspecto técnico, es un conjunto de recursos, aplicaciones y redes que permiten procesar y transmitir información en formatos específicos. Estos formatos van a ser texto, voz, dato o video. Eso es la tecnología de la información, que es la que hoy aplicamos y la que más utilizamos en nuestra vida diaria. Sin embargo, nosotros no hacemos un análisis técnico, no somos informáticos que vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se diseña, cómo se programa un software. Vamos a ver en un sentido que le llamamos sociotécnico, es decir, entendemos que es una herramienta que tiene una construcción que implica conocimiento técnico, pero es una tecnología social. ¿Por qué? Porque las personas son las que diseñan, las personas son las que aplican, las personas son las que implementan las tecnologías. Y también, en nuestro caso, son personas quienes están del otro lado esperando ese servicio, quienes se conectan con una web para obtener información, quienes reclaman, solicitan información, son los sujetos, los dueños de esos datos que la tecnología de la información genera. Por lo tanto, entendemos que la innovación tecnológica y la gestión de las tecnologías de la información también es un fenómeno social. Por eso le decimos, es un fenómeno sociotécnico. Pasamos ahora al bloque más concreto, donde incorporamos vocabulario técnico para describir a la tecnología de la información en el contexto organizacional. En este sentido vamos a ver estas diferencias, esta primera categoría, que es la de la infraestructura de las tecnologías de la información. La infraestructura comprende básicamente lo que llamamos hardware y software, es decir, servidores, computadoras, redes de conectividad, fibra óptica, las distintas formas que tiene la institución de generar la conectividad entre sus oficinas, entre los distintos áreas o edificios donde desarrolla su actividad, y los centros de datos, que es los organismos o el área específica que va a concentrar la gestión técnica de la información contenida en la tecnología y contenida entonces que se hace posible porque existe una infraestructura primero, es decir, que la infraestructura es condicionante para que las tecnologías funcionen. Pero luego tenemos esta otra categoría que le llamamos infoestructura. El infoestructura es porque refiere al contenido de la información que gestiona la infraestructura. Es el alma de la institución, es el dato y la información. Entonces, la infoestructura implica que el dato se gestiona. El dato se captura, el dato se agrega, el dato se analiza y el dato se estudia, el dato se lee y se usa y en base al dato se toman decisiones. Entonces, toda la gestión de la información le llamamos infoestructura.
En muchos organismos, anteriormente, un solo área se encargaba de la infraestructura y de la infraestructura. Ahora, últimamente, han surgido todas las especialidades y las ramas de la ciencia que se encargan del dato, la gestión del dato o los analistas de datos y todas las software que han surgido últimamente como Power BI o todos los distintos aplicativos que nos permiten estudiar la información independientemente de quien desarrolla y diseña el dato. Entonces estamos separando la infraestructura de la gestión del contenido que tiene que ver con el dato. Justamente tan importante es la gestión de la información que todas las instituciones tienen sistemas de información. Estos sistemas de información son conjuntos ordenados de personas, procesos y herramientas cuyo fin es administrar datos que sean recuperados con agilidad. Fíjense entonces que cuando hablamos de sistema de información no superamos la visión técnica de la definición que dimos anteriormente de tecnologías de la información, del hardware y el software. Un sistema de información es mucho más que el hardware y el software. Entonces, cuando hablamos de sistema de información, y también podemos hablar de ecosistemas, porque van a ver que en una organización existen distintos sistemas, no confundir con sistema informático. La idea de sistema de información es más amplio que la de un sistema informático. Un sistema informático le decimos un software. Es mucho más, es un ecosistema porque pueden haber distintos sistemas en una organización que se hablan entre sí. Ahora, un sistema de información requiere gobernanza del dato, es decir, es una disciplina que tiene responsabilidades, que tiene reglas, tanto cómo se captura el dato, una regla técnica de la definición concreta del dato, pero también aspectos normativos de quién es el dueño de la información y cómo se cuida ese dato. Entonces, la gobernanza mira a la alineación que hay entre los datos que se toman y los objetivos de la organización y el cuidado del dato como un bien estratégico en sí que tiene valor. Sin una arquitectura sólida y coherente del dato, no podríamos tener información consistente para la toma de decisión. Necesitamos una arquitectura del dato y un cuidado y una gobernanza del dato. Ahora pasamos a, justamente en relación con lo que estamos diciendo, a entender un concepto básico de los sistemas de información. Si ustedes miran esta pirámide, que se llama la pirámide informacional, van a ver que en la base está el dato. El dato es la mínima unidad y con el dato en base a la cantidad y a la calidad del dato que se captura de la realidad y la realidad se la codifica y se la pasa a bases de datos y sobre esas bases de datos se genera la información y el conocimiento y la toma de decisión. Entonces, de la calidad de ese dato depende la construcción de la pirámide. El dato en sí es un dato solo. Si yo digo 20 del 15 del 2011, esos tres numeritos no significan nada. Obviamente que estamos tan familiarizados con esa estructura que nos vamos a dar cuenta que es una fecha, pero por sí son un set de tres números. Ahora, el dato, una patente de un auto, la edad 39 puede ser los grados de temperatura o la edad de una persona. Entonces el dato es solo aislado, no tiene contexto. Pero cuando ese dato se lo posiciona en un contexto, se convierte en información. Entonces, si yo sé que el 29 del 11 del 90 es la fecha de nacimiento de una persona, a partir de eso yo puedo saber cuántos años tiene hoy, cuántos años tuvo en el 2010, puedo relacionar esa fecha con fenómenos históricos. Entonces, la información le da sentido, contenido al dato y comienza una segunda etapa de construcción de saberes. La tercera a ese dato con un sentido nos permite tomar decisiones, es decir, que es una capa superior, porque yo al dato, además de darle sentido, lo aplico en la realidad, en este caso la realidad organizacional. Entonces comienzo a ver, por ejemplo, si tomo la edad de las personas que están en un aula, luego saco un promedio, entonces tengo una foto actual. Pero si con esa foto comienzo a comparar
10 años hacia atrás y determino tendencias hacia dónde marchan, qué es lo que veo, un incremento, un descenso, entonces ahí estoy hablando de conocimiento. Y el conocimiento es el que me permite tomar decisión a nivel organizacional. Luego viene un nivel que ya es superior. Es cuando al conocimiento yo le agrego una capa ética, una capa filosófica, para poder pensar en una evaluación más profunda de la realidad que surge, que se alimenta de datos de información, pero también se enriquece con otras perspectivas. Eso le llamamos sabiduría. En las organizaciones trabajamos con dato, información y conocimiento. La sabiduría es una perspectiva humana adicional que le damos y generalmente está alimentada por la experiencia. Eso hablando de los humanos, de los seres humanos. Obviamente ahora todo ha sido transformado por la inteligencia digital, la inteligencia artificial, perdón, que va a ser un tema que vamos a cubrir en otro video porque la relación entre esta pirámide y la inteligencia artificial es un tema interesante de explotar, porque verdaderamente la inteligencia artificial sí ha transformado la relación del dato, información y el conocimiento. De esta forma termino la primera parte de este video cubriendo la mitad de los temas de esta unidad y en el próximo video continúo mi explicación de la clase de los temas que estamos viendo.